Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a resolver eh, el método Newton-Raphson usando un código de MATLAB. La idea de este tutorial es construir el código desde cero. Para eso vamos a tener un ejemplo y vamos a ir paso a paso tratando de mostrar todas las secuencias eh, que, que yo en lo personal ocupo para poder construir un código. Ok, bueno, el método de Newton-Raphson es esto que vemos aquí en la parte derecha. Sirve para resolver ecuaciones no lineales a partir de un valor inicial. ¿Ok? Y bueno, el método se resume a esto, a encontrar un valor nuevo, un x i más uno, teniendo en cuenta que i es la iteración. Ujú. Eh, el x i más uno es igual a un x i menos la función evaluada en x i entre su derivada evaluada en x i. ¿Ok? El x i es el valor supuesto y entonces el problema está resuelto cuando el valor supuesto y el valor encontrado son los mismos. O la diferencia entre ellos, el error entre ellos, cumple con una tolerancia establecida. ¿Ok? Bueno, ¿de qué se trata esto? Pues de que vamos a tener una función no lineal como la que vemos aquí. Esta función es x cuadrada menos 2x más 1. Y entonces para iniciar este método propongo el siguiente algoritmo. Miren, el paso cero eh, será derivar la función con respecto de x, ¿ok? En este caso su derivada es 2x menos 2. Y ahora, al tener estas dos funciones, el paso uno será inicializar un contador o un índice, que será el número de iteraciones que vamos a hacer para poder encontrar la solución a la ecuación. Al iniciar, el contador vale 1 o i vale 1 y le vamos a dar un valor inicial a xi. Si i vale 1, entonces el valor que le damos como inicio será que x1 es igual a algún valor. Va a depender de la ecuación, va a depender del problema. Eh, en este caso, yo voy a proponer un valor inicial de 0.5. ¿Ok? Em, repito, este valor inicial depende del problema que se esté atacando. ¿Ok? Mm, Punto 5 para mí es un valor que voy a empezar a probar para ver si tengo éxito al resolver la ecuación. Y en el paso 2 lo que hago es evaluar f en xi, es decir, f en x1, debido a que ahorita y vale 1. ¿Sí? Entonces voy a evaluar esta función cuando x vale 0.5. Lo tengo acá y el valor que me va a arrojar es 0.25. De entrada, pues no es la solución porque si fuera la solución aquí me hubiera dado 0. Pero bueno, es el valor que yo estoy proponiendo, lo estoy evaluando y me da 0.25, ¿ok? Luego voy a evaluar la función, pero la derivada, pues. La derivada que sería 2x menos 2 con el mismo valor de x1, ¿ok? Y eso me va a dar un valor de menos 1. Después de eso voy a calcular el valor de x y más 1 con esta ecuación. X y más 1 es igual a xy menos la función evaluada en xy entre su derivada evaluada en xy. Como y vale 1, entonces lo que realmente estoy encontrando es el valor de x2, que sería igual a xy, pero y vale 1, es x1 menos la función evaluada en x1 entre su derivada evaluada en x1. x1 vale 0.5, ¿ok? La función en x1 vale 0.25 y la derivada vale menos 1. Al hacer esta operación me va a dar un valor de 0.75. Este valor de x2 debería de ser igual al supuesto, pero si nos damos cuenta, pues no es así. Esto vale 0.5 y esto vale 0.75. Bueno, ahora en el paso 5 lo que vamos a hacer es calcular un error. Este error va a ser igual al xy más 1 menos xy entre xy más 1. El absoluto de esta operación será el error. En otras palabras, es el x calculado menos el x supuesto entre el x calculado. Cuando sustituimos los datos nos va a dar un valor de 0.33. Eh, una tolerancia que deberíamos de tener para ese error eh, común es tener 1 por 10 a la menos 3. Entonces, si el error es menor que la tolerancia, hemos encontrado la solución. Pero si no, lo que hay que hacer es aumentar el contador o aumentar la iteración en 1 y regresarnos al paso 2. ¿Sí? Ahora i va a valer 2 y nos regresamos aquí. ¿Ok? Lo que tenemos ahora es que calcular f de x2.
y volver a hacer esta operación. En el 3 calcularíamos f' de x2 y aquí calcularíamos x3. ¿Sí? Una vez que tenemos x3, volvemos a calcular un error, x3 menos x2 entre x3, y checar si este error es menor que la tolerancia, hemos acabado. Y si no, ahora y vale 3, tendríamos que subir de nuevo al paso 2, y esto se va a estar repitiendo mientras no cumplamos con este criterio, que el error sea menor a la tolerancia. ¿Ok? Bueno, ahora, esto que acabamos de platicar, lo vamos a codificar en MATLAB. Bueno, esta pantalla es esto que ven acá es la mitad de MATLAB. Voy a cerrar el workspace, para que no me estorbe también el current folder. En el tutorial anterior mostré cómo poder volver a visualizar estos elementos si los necesitamos en algún momento. Ahora, en esta parte vamos a abrir un nuevo script. En el editor de MATLAB vamos a codificar el método. Aquí podemos utilizar esta pestañita y meter dentro de la ventana de MATLAB el editor. ¿Ok? Bueno. Bien, vamos a ver si lo podemos acomodar de otra manera. Vamos a hacerlo así, miren. Dividir la ventana diferente. Ok, ahora en el editor vamos a empezar a codificar. Primero, ya hemos platicado que yo les recomiendo que limpien el workspace con clear y luego se limpia el command window. Yo acostumbro una vez colocando estos comandos, correr el código, me va a pedir guardar el software, aquí vamos, bueno, el código, le voy a poner Newton Raphson, ok. Muy importante no dejar espacios, yo puse aquí un guión bajo para que no suceda ningún problema. Y bueno, el código a la hora de correrlo no muestra ningún error en el command window, vamos bien. Ahora, vamos a hacer el paso 0. Ya tenemos el paso 0, tenemos la derivada, vamos a hacer el paso 1. ¿Ok? Aquí diríamos que i vale 1, punto y coma. Y después vamos a calcular, vamos a darle valor a x1. Entonces vamos a decir x, ¿ok? X sería igual a punto 5. ¿Ok? Ahora después vamos a calcular f. F sería entonces, esta función sería x al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por x más 1, punto y coma, y luego derivada de df, lo voy a poner como df, sería evaluar esta función, ¿sí? 2 por x menos 2, punto y coma, paso 4, ahora necesito calcular la x2 o la x nueva, ¿sí? Le voy a llamar a x2 x nueva, que va a ser igual a x, a esta x anterior, menos la función entre la derivada. ¿Ok? Y después calcularíamos un error. Error va a ser igual al absoluto de x nueva menos x entre x nueva. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a correr el código. Si nos damos cuenta, aquí en el command window nos está arrojando el valor de x nuevo y del error, que es exactamente lo que habíamos calculado aquí de manera manual. Entonces va bien esto. El problema es que ahora debemos de checar si la tolerancia es mayor que el error o el error es menor a la tolerancia, deberíamos de parar. En este caso no ha pasado, ¿no? Entonces tenemos que hacer que el software se regrese a la línea número 6, que es el paso 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto se puede hacer fácilmente con un ciclo con el comando while. While significa mientras, para MATLAB, mientras, y aquí vamos a decir que el error sea menor a la tolerancia, entonces va a estar haciendo todo eso que está ahí abajo, ¿sí? Vamos aquí a colocar un tab para que se mueva esto, ¿sí? Para que quede como en ese arbolito, ¿sí? Del while. Pero hay que darnos cuenta que antes de que llegue a la línea 6, el error no está definido, no sabemos cuánto vale. Entonces hay que poner un error inicial.
un error inicial grande, bueno, grande relativamente, por ejemplo, punto 1. Y una tolerancia también tendríamos que definirla, ¿sí? Para que entonces pueda verificar, porque si no lo ponemos cuando llegue a la línea 6, bueno, a la línea 7, pues no va a tener con quién comparar. Entonces, tolerancia, hemos platicado que es 1 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, ahora sí, cuando llega acá, dice el error es 1, la tolerancia es pequeña, y como no se cumple, empieza el ciclo. Repito, si no lo ponemos, no va a saber tomar esa decisión, entonces nunca va a entrar al ciclo, ¿sí? Bueno, el while se debe cerrar con un end, con un comando end, y vean lo que va a suceder. Va a entrar, va a checar, el error es menor, es perdón, aquí estoy al revés, mientras el error sea mayor, que la tolerancia lo va a estar haciendo, ¿sí? Entonces el error es mayor a la tolerancia, sí es mayor, entonces entra, calcula f, calcula df, calcula la x nueva, calcula el error y se va a regresar. Pero para que esto suceda tengo que actualizar el valor de x. Entonces x tiene que ser igual al x nuevo, ¿sí? Y la y debería de ser y más 1, ¿ok? Entonces voy a poner punto y coma, ¿ok? A estos valores, ¿sí? Y lo voy a correr. Bueno, al correrlo no imprime nada porque todo está con punto y coma, pero si yo aquí ahorita le digo que me escriba después el valor de x, me va a dar la solución, ¿sí? Punto 9. Si nosotros queremos formatear un poquito esto, bueno, pues podríamos escribir aquí dentro de, eh, después de calcular el error, este comando, f'F, y vamos a colocar acá eh, el formato en el cual queremos que nos esté imprimiendo los datos. El valor de i va a ser un valor entero, entonces le voy a dejar con porcentaje de para el formato en entero. Luego le voy a decir que me deje un tab. Para dejar un tab de espacio es una diagonal inversa t. Y después me va a poner un porcentaje f para formato en decimal y me va a escribir valor de x. ¿Ok? Luego le voy a poner un tab. Después otro formato decimal. Ok. Otro tab. Y uno más. Ahorita explico por qué estoy poniendo esto. ¿Sí? Ok. Esto debe de ir entre comillas. Y luego debemos poner las variables que queremos que imprima. Déjenme terminar y ahorita explico de qué se trata esto. Ok, vamos a ver qué sucede. Oh, por Dios, aquí tenemos un pequeño problema. Ah, me pasé bien. Permítanme un momento. Ahí está. Bueno, voy a explicarles de qué se trata esta última línea, la 12. Bueno, f'prime manda a imprimir en pantalla en el command Windows ciertas variables que queremos que imprima cada vez que hace el ciclo. Quiero que me imprima la iteración, el valor de x, el valor de x nueva y el error. ¿Ok? Pero esto que está aquí es el formato en el cual imprime. El porcentaje D significa que el formato de la primera columna va a ser en número entero. El formato, el formato en decimal se escribe con un porcentaje F. ¿Sí? Vean, si hago esto, por ejemplo, si yo pongo aquí también D y lo corro, vean la diferencia. Lo pone en formato entero. Eso es para MATLAB un formato entero. Entonces, si lo dejo con F, me lo va a imprimir con formato decimal. Si cambiara I, que es en formato entero, a formato decimal, miren lo que hace. Te pone eh, pues .000, pero es entero. Entonces, con D es suficiente. ¿Sí? Entonces, este es el formato para la primera columna, este es el formato para la segunda columna, este es el formato para la tercera, el formato para la cuarta columna. Dependiendo de cuántas variables sean las que queremos que imprima, pues es la cantidad de, eh, pues de formatos que tenemos que poner. Ahora, la diagonal inversa T es un tab
un valor de espacio. Tab es la tecla que está arriba del Shift, ¿sí? Si tú le das un tap en el teclado, tu columna camina, ¿sí? Miren, lo voy a retirar para que vean cuál es el efecto de esto. Si lo retiro, queda aquí pegadito, las dos columnas quedan pegadas. Entonces, es recomendable dejarle un tap, ¿sí? Entonces, diagonal inversa T hace un tap de espacio. Incluso miren, aquí tengo un error donde dejé diagonal F y era diagonal T, y por eso estas dos columnas están juntas, ¿sí? Miren, ya quedan separadas. Ahora al final, esta N significa que va a dejar un renglón. Si no le pongo esto, ¿sí? Miren, los resultados me los pone solamente en el primer renglón. Nunca da un enter, por decir, no da el salto al siguiente renglón. Entonces hay que ponerle aquí un diagonal N y eso hará que una vez que acabe de escribir los cuatro, cambie de renglón y vuelva al siguiente ciclo, volver a imprimir. ¿Ok? Bueno, de esta manera llegamos a que la solución es 0.99, porque la tolerancia es de 1 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta, ya se cumple acá. Esto es el error, la última. ¿Sí? Si yo quiero que el error sea más grande, más pequeño, entonces aumento disminuyo, mejor dicho, el valor de la tolerancia y entonces pues tiene que hacerlo más veces para que pues el error se disminuya mucho más. ¿Ok? Bueno, en muchas ocasiones con una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3 es suficiente. Bueno, ese es el método de Newton-Raphson, ¿sí? Para una ecuación no lineal, pero tenemos un problema. Tenemos el problema de que si yo cambio de problema, en lugar de que sea x cuadrada sea x cúbica, pues tengo que venir a cambiar acá ese valor, ¿no? Aquí tendría que venir a cambiar cúbica, luego tendría que volver a hacer la derivada, que sería 3x cuadrada, ¿no? Por ejemplo, y volver a correrlo. No es mucho trabajo, pero es tedioso y no es muy bueno porque tendría que el usuario final venir a modificar este código. Entonces, para evitar ese problema, lo que vamos a hacer es crear una función, ¿sí? En un nuevo archivo M voy a crear function y le voy a llamar f igual a ecuación, así lo voy a llamar. Ecuación no lineal, vamos a poner ecuación NL, que va a depender de x, ¿ok? Y aquí voy a escribir la función sería igual a x cuadrada, ¿ok? Menos 2 por x más 1, punto y coma, end. Entonces, esta función lo único que va a hacer es calcular el valor de f, nada más. Lo voy a guardar en la misma carpeta con el mismo valor que tiene la función. El nombre que aquí le pongas no debe tener espacios y es el nombre con el cual se guarda el archivo. Este archivo no se corre desde otro código principal. En este caso, en lugar de escribir esto, aquí escribiría el nombre del archivo, ecuación NL, que depende de x. Vean, si yo hago eso, bueno, primero aquí voy a regresar a cómo estaba la derivada, que era 2x. ¿Ok? Es esta ecuación aquí la regreso, porque es el problema que estamos resolviendo. Vuelve a calcular sin ningún problema el valor de x, el método de Newton-Raphson, pero evito escribir aquí la ecuación. Alguien va a decir, bueno, pero es lo mismo, ya sea que la escriba aquí o la escriba acá. Y sí tienen razón, es lo mismo, pero a un usuario final ya nada más debe de cambiar esta parte. No se tiene que meter con este código. ¿Sí? Este código lo vas a dejar listo para que acá vengas, cambies y listo. No tengas que estar aquí modificando en el ciclo while. Te metas en más problemas. Ahora, la bronca es la derivada. La derivada tendríamos que estar haciendo la analítica. Bueno, una solución a eso es calcular una derivada numérica. ¿Sí? La derivada numérica se calcula a partir de la definición de derivada. La definición de derivada es la función, ¿sí?, evaluada en x más delta de x menos la función evaluada en x entre delta de x. Entonces se puede hacer, una vez que ya tenemos esta función en MATLAB, es mucho más sencillo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, también aquí definimos un delta de x, también debe ser pequeño,
¿sí? 1 por 10 a la menos 3 es suficiente. Y entonces aquí en f de x, perdón, en df, que sería la derivada de f, lo que hago es evaluar la función, pero la función la tengo en este archivo, ecuación nl de x más delta de x, menos la ecuación nl evaluada en x entre dx. Esto calcula la derivada, una derivada numérica, no analítica. Miren, tal vez se tarda un poco más, esto no es con igual de exactitud que la analítica, tuvo que hacer una iteración de más, pero vuelvo a encontrar la solución. Si queremos que sea más exacta esta solución, tendríamos que aumentar, o mejor dicho, disminuir el valor de delta de x. ¿Sí? Miren, si lo hacemos más pequeño, pues entonces la solución es más rápida o más exacta. Recuerden que la derivada es cuando el límite de delta de x tiende a 0, entonces entre más pequeño este valor, bueno, pues va a ser mejor. Pero hay que tener cuidado porque delta de x está dividiendo a esta resta, entonces si lo hacemos muy pequeño, el código podría tener problemas de hacerlo indefinido y bueno, pues ya entonces no va a funcionar. Pero un valor de 1 por 10 a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 5 no debe traer problemas. Entonces, de esta manera, acabamos de tener un código de Newton-Raphson que ya puede resolver cualquier problema, cualquier ecuación no lineal que depende de una variable, ¿sí? Y lo que ahora queda es solamente modificar esta función. Si ahora tengo un problema como lo podría ser x al cubo, ¿sí? Menos 2x cuadrada, por ejemplo, más x menos 10, guardo la función, me paso al código principal, establezco un valor inicial de x, lo voy a dejar ahorita así, y lo corro y automáticamente debe encontrar la solución. Él se encarga de derivar, él se encarga de todo. ¿Sí? Miren, la solución a este problema es 2.86. ¿Sí? Bueno, esta ecuación cúbica podría tener otra solución, a lo mejor si iniciamos el valor inicial en 10, pues encontraremos otro tal vez, bueno, no, en este caso encontró el mismo, a lo mejor es la única solución, no lo sé, este problema de ecuación cúbica me lo acabo de inventar ahorita. Pero era para mostrarles que ahora va a ser mucho más fácil resolver cualquier ecuación no lineal con este código porque ahora nada más hay que modificar este archivito. ¿Ok? Les dejo el código en la descripción del video. Si alguien tiene problemas con programación, si alguien tiene problemas con la solución de alguna ecuación en particular, no duden en escribirme para poder apoyarles. Bueno, espero que les haya gustado el video. Fue un poco largo, pero bueno, traté de ser lo más explícito posible. Saludos.